si no se logró un acuerdo para un binomio de la unidad, en una segunda vuelta, ¿qué se adelantó para una segunda vuelta? No, mira, te digo, tenemos un documento de más de 20 páginas con 8 ejes y unos detalles de política pública que realmente muestran amplísimas coincidencias. Por lo tanto, debería ser ese el parámetro principal para lo que pudiese ser una segunda vuelta. A la Revolución Ciudadana le gustaría estar ahí si es que no logramos la victoria directamente en primera vuelta. Pero si es que es cualquiera otra de las fuerzas políticas que llegue a la segunda, pues ese será el documento principal con el cual pues construiremos la convergencia del caso. Esa es nuestra posición. Doctor Arauz, buenos días. Gustavo Jiménez le saluda. Bueno, dentro de este diálogo y estos acuerdos, ¿verdad? Hay uno en particular que es respecto a la estrategia y acuerdo programático para la paz, la seguridad y la protección a la vida y la propiedad en todas sus formas. En una población o en un país que está tan convulsionado por temas de toda índole, entre esos la delincuencia, el sicariato, también está convulsionada la agresión política. Este acuerdo también involucra eso porque hoy en día matan a las personas con el desprestigio. No solamente le quitan la vida físicamente, sino que también se ha hondado este mal. Sí, mira, nosotros incluimos ahí en la sección de soberanía un proceso de depuración de la función judicial, el tema de restablecer el control territorial del Estado en todo el país, el ejercer el poder público, que es tan importante para poder otorgar seguridad a nuestra ciudadanía. Y por supuesto, unos elementos también es el rechazar categóricamente todas las formas de persecución política y de politización de la justicia junto con la judicialización de la política. Nosotros creemos que efectivamente las discusiones políticas deben resolverse en ese ámbito y no utilizar a instrumentos como la fiscalía como instrumento político de persecución o de acoso o para denigrar al adversario político. Y sobre esto un pequeño paréntesis, Gustavo. El día de ayer, un medio estadounidense, junto con un medio de Brasil, de Intercept, que fue el medio que publicó originalmente los chats del juez Sergio Moro en Brasil, que revelaron que toda la persecución judicial en contra de Lula había sido eso, persecución política, con coordinación entre los jueces y fiscales para hacer daño al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Ahora, ese mismo medio publica, dice tener en su poder 1.500 chats que revelan la articulación geopolítica de la fiscal Diana Salazar directamente con actores del gobierno de los Estados Unidos para perseguir políticamente a Rafael Correa y a esta expresión social gigantesca en el Ecuador que se denomina progresismo correísta, ¿no es cierto? Entonces, esta es una revelación sin precedentes que se acogen los medios internacionales y que lamentablemente en el Ecuador los medios corporativos harán mutis por el foro, no dirán nada, querrán ignorar esta enorme realidad, pero en el exterior eso va a cambiar totalmente la percepción de lo que ha sido la gestión de la actual fiscal Diana Salazar. Es realmente brutal esa revelación y por supuesto que en los acuerdos programáticos hay el rechazo a la injerencia de otros estados, hay un rechazo a la judicialización de la política
y hay un rechazo a la persecución política. De acuerdo. Como segundo punto, o como otro de los puntos dentro de este acuerdo, están las estrategias y acuerdos para el desarrollo productivo, reactivación económica y reducción de las desigualdades. ¿Cómo lograr esto cuando el Ministerio de Economía ahora es el FMI? Mira, es una gran reflexión la tuya. Nosotros justamente partimos por decir lo primero que vamos a hacer es cobrar los impuestos a los evasores. Vamos a usar todas nuestras facultades constitucionales para cobrar a los evasores, que no haya ninguna excusa que digan que no hay dinero. Sí hay recursos en nuestro país. Planteamos también hacer una auditoría de la deuda pública, incluyendo los acuerdos con el Fondo Monetario que fueron inconstitucionales, que violaron los procedimientos de la Constitución y la ley. Vamos obviamente a revisar toda la política pública para que haya inversión, para que haya obra pública, para que pueda haber generación de trabajo y empleo, pero además nos vamos a enfocar en una transformación profunda de la economía nacional para llegar a tener mucha mayor industrialización de nuestra economía, mayor valor agregado, mayor creación de tecnologías propias y una diversificación económica que genere miles y miles y miles de fuentes de empleo. En el eje de soberanía alimentaria, por ejemplo, vamos a comenzar protegiendo al productor nacional. Tenemos muchos productos, alimentos especialmente, que llegan del exterior, sea de contrabando técnico, o sea de importaciones liberalizadas, y eso afecta a nuestros productores. No se permite garantizar los precios de sustentación y demás, pero además es una competencia desleal. Entonces nosotros vamos a defender a los productores nacionales, tanto en el ámbito agrícola como en el industrial, y eso generará un boom de empleo en nuestro país. Vamos a implementar medidas económicas que eviten que los ecuatorianos sigan saliendo de nuestra patria y puedan encontrar oportunidades dentro de nuestro país. Y en ese mismo sentido, por nuestros migrantes, ¿han pensado en alguna protección especial para ellos? Mira, nosotros hablamos en ese documento de recuperar el plan retorno, que era el mecanismo que existía durante el gobierno de la Revolución Ciudadana para que los migrantes puedan volver al Ecuador con su menaje de casa, ¿no es cierto?, con procedimientos de importación ágiles de sus bienes que hayan podido acumular en el exterior, pero sobre todo un proceso cero papeles, un proceso en donde no se le cargue administrativamente a la ciudadanía, sino que pueda directamente ejercer esa opción de retorno y recibir los apoyos, los incentivos, el soporte acá en su hogar, en su patria, para poder emprender, para poder realizar una actividad económica, para encontrar trabajo de forma preferencial. ¿Cuáles fueron los movimientos que firmaron este acuerdo final, esta resolución? Aparte de Revolución Ciudadana, Pachacutic. Son cinco movimientos hemos suscrito este gran acuerdo programático por el país. Son Revolución Ciudadana, Pachacutic, Centro Democrático, Reto y el Partido Socialista Ecuatoriano. Entonces hemos tenido unas deliberaciones realmente riquísimas en donde hemos podido volver a soñar el país, hemos podido incorporar elementos de nuestros programas de gobierno, nuestros programas políticos, de nuestras prioridades. También tenemos asuntos pendientes por seguir conversando y deliberando, pero realmente hemos llegado a acuerdos en el 99% del contenido de lo que deberá ser el siguiente gobierno progresista. Mantener esos acuerdos requiere de tiempo. ¿Esto significa que las reuniones serán permanentes? Mira, la mesa de diálogo concluido ayer, pero nosotros hemos propuesto que tengamos un espacio de concertación, de discusión sobre la política pública de carácter permanente. Se ha reafirmado la práctica y la política de no agresión entre nosotros.
de poder deliberar y discutir nuestras diferencias a la interna y de poder de esta manera construir el fortalecimiento de la tendencia. Sin embargo, lamentablemente no se logró consolidar un binomio único. Probablemente salgan 3 binomios de la tendencia al cierre del día de hoy. No descarto que a lo largo del día pueda suceder algún milagro, pero eso es el escenario más probable. Y bueno, pues ya nos veremos en las urnas, mediremos las fuerzas en esa primera vuelta. Nosotros creemos que sí nos puede alcanzar nuestra votación para poder no solo estar en segunda vuelta, sino para disputar una posible victoria en primera. Depende mucho también de cómo reacciona el pueblo ecuatoriano, si es que quiere optar por una opción de mayor probabilidad de victoria o una opción de parcialización, atomización, división del voto que pues terminará perjudicando al propio pueblo.